Buenas noches, amados. Bienvenidos a toda la familia de la fe. Un gusto poder compartir con ustedes lo que nos apasiona. No es predicar, es compartir la vida de Cristo que opera en su palabra para que podamos entender esa obra gloriosa de la cruz que estableció un nuevo orden, partió la historia en dos, antes de la cruz y después de la cruz, recordando con entendimiento el nacimiento del Hijo de Dios. Es muy importante entender lo que celebramos al recordar el nacimiento de Jesús. Dice que la noche que Jesús nació, que ya se sabe que no nació en diciembre. Según los estudios, dice que entre septiembre y octubre. Pero no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que todos han coincidido en dar gloria a Dios, en celebrar el nacimiento de Jesucristo. Él ha nacido, Dios se hizo hombre, nació en un pesebre, pero también en un día especial nació en nuestros corazones. Entonces los ángeles estaban diciendo a los pastores que estaban pastando sus ovejas esa noche, y les decían: he aquí que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de pañales. Mirarán al niño en un pesebre. Y dice que juntamente al anuncio del ángel, huestes celestiales se comenzaron a hablar y a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La paz y la buena voluntad para con los hombres es un propósito eterno por el cual Jesucristo vino a la tierra. Importante poder entender, porque la mayoría de la gente celebra la Navidad sin entender el propósito de su nacimiento ni de su venida. Y solamente piensan: sí, vino para perdonar mis pecados y para salvarme. Pero eso no es el fin, eso es el medio para la justificación, esa obra legalmente establecida en la cruz y la resurrección. Eso opera en darnos una nueva creación. Esta nueva creación, esta nueva naturaleza es compatible con la naturaleza divina para que nos convirtamos en la morada de Dios, para que nos convirtamos en la habitación de Dios. Por eso es que hoy Cristo vive en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo vive en nuestro corazón, en nuestro interior. Así que necesitamos entender esta obra excelente y perfecta que nos hizo una nueva creación, que nos libró del viejo hombre, esa naturaleza de pecado que nos esclavizaba y nos gobernaba. Entonces Jesús fue muy consciente desde niño, muy enfocado y consciente del propósito por el cual había venido. Todos los judíos cada año, no sé si seguirán haciendo así, creo que sí, de todas las ciudades de Israel van a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y así José, María y Jesús también fueron a Jerusalén. Y cuando terminó la fiesta volvieron. Pero sucede que 3 días después se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Tenía 12 años. Y volvieron nuevamente y lo encontraron
en el templo, rodeado de los doctores de la ley, respondiendo a sus preguntas y haciendo preguntas. Y le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho? Tu padre y yo estamos preocupados, te hemos buscado con angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El enfoque desde niño. Y dice que él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Cuando llegó a los 30 años fue lleno del Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Y a los 33 estaba la cruz delante de él. Y la última noche, la última cena, él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él no se quitó del propósito eterno para el cual había nacido, a pesar del temor que tenía. Porque ¿cómo lo sabemos? Vemos en los evangelios cuando estaba en Getsemaní y dijo, mi alma está angustiada, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que 3 veces oró y rogó al Padre con las mismas palabras. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, en este mismo pasaje de Juan 12, él dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí en la cruz se estableció un juicio universal que separó la carne del espíritu, que separó la luz de las tinieblas como el comienzo de la fundación del mundo. Entonces, importante entender el enfoque de Jesús, el propósito de su nacimiento, para que cada día podamos rendir nuestro corazón, amarlo de verdad y obedecerlo. Porque muchas personas hablan, es fácil hablar, pero Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque solamente expresan un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de la dependencia al espíritu y no la dependencia a la carne. ¿Herederos o esclavos? ¿De qué depende? De entender el nuevo pacto, de no mezclar pactos, de entender el pacto, el nuevo pacto en el que hoy, por la gracia de Dios, vivimos. Y esta palabra me la dio el Señor ayer cuando estaba atorada en la palabra. No, estaba estancada, no podía fluir para seguir haciendo el mensaje respecto a lo que Dios me había mostrado. Pero esos son los recursos del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí es muy importante entender qué es lo que detiene el crecimiento espiritual, qué es lo que detiene alcanzar la madurez a un hijo de Dios.
permanecer dependiendo de sí mismo, permanecer en su fuerza y nunca rendir el corazón a Dios. Puede ser que obedezcan, pero no obedecen de corazón, sino un acto que muchas veces es por temor o por interés. Pero Dios nos hizo libres para que nosotros podamos obedecer, no por ninguna de las cosas que mencioné antes, sino que podamos obedecer por amor, en libertad, porque lo amamos con el corazón. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí mucha gente se traba también con esto, pero este es un término griego que utilizaban cuando a sus hijos pequeños los daban a los maestros, a los tutores, a los curadores, para que les instruyan, para que les enseñen. Y luego, cuando alcanzaban la mayoría de edad, lo volvían a entregar a sus padres. Y los padres le daban un certificado, podemos decir, de que eran aptos, maduros para recibir su herencia. Ese término en griego se llama huitesía. Entonces, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué maravilloso es entender el nuevo pacto. Toda la gente, toda la humanidad, aunque tenga padres, es un huérfano espiritual hasta que no vuelva en amistad con el Padre Dios, hasta que no sea reconciliado con la paternidad de Dios. Así que, ¿cuál es el fruto, el resultado de la redención de los que estaban bajo la ley? Estar bajo la ley es operar y es funcionar en nuestras propias fuerzas, dependiendo de nosotros mismos y no de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil hacer un acto que rendir el corazón y morir al yo. De esclavos a herederos. Nos vistió con Él mismo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, desvestíos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre, el cual fue creado según Dios, conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Contraste entre dos pactos. En el monte Sinaí se le entregó las tablas de la ley a Moisés. La ley se escribieron en tablas de piedra. De la ley a la cruz, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, estoy leyendo ahora Corintios, Segunda de Corintios, es una carta maravillosa que nos muestra el propósito de esta carta. Es la dependencia al Espíritu y no a sí mismos. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, oiga, qué feo que le llaman al ministerio de la ley. Ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Justificación, un término legal que nos estableció en una relación correcta con Dios, como sus hijos amados, que nos dio una posesión. Desde esa posición podemos poseer todo lo que Él ganó en la cruz para nosotros. ¿Para qué? Así como Jesús nació
vino, creció y vino con un propósito igual nosotros. Posesión para un propósito. ¿Cuál es? Conocer a Cristo, manifestarlo y que otros también lo puedan conocer. Entonces, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Qué maravillosa palabra, contraste para entender la obra de la cruz que estableció un nuevo pacto. Cuando nosotros miramos y operamos en el viejo pacto, en la ley, indiscutiblemente va a establecer en nosotros condenación o culpabilidad. Pero cuando pensamos en el nuevo pacto, ¿qué es lo que usted siente cuando entiende el nuevo pacto? Cuando entiende que está en amistad con Dios, cuando entiende que está en una posición correcta con Dios. ¿Qué es lo que siente? Paz. ¿Por qué causa? Por la justicia. Porque el efecto de la justicia es paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, ¿qué es lo que produce en usted entender y conocer el nuevo pacto? Paz. Porque usted, por la obra de Jesús, no por sus obras, se ha convertido en la justicia de Dios. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Este término, la justicia de Dios, es mal entendida. Todas las personas hablan la segunda parte, no la esencia misma y profunda de lo que es la justicia. Porque la mayoría de las personas piensan que la justicia es hacer lo correcto. Y es una parte que así es, que lo incluye, es así. Si nos damos cuenta, las personas hablan y dicen, la justicia, ¿qué es la justicia? Es hacer lo correcto. Está bien, pero es la segunda parte. Hay la justicia en su definición, en su esencia más profunda. ¿Sabe qué es? Es ser recto. No solamente es hacer lo recto o lo correcto, es ser recto, porque eso es la primera parte, ser rectos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hizo la justificación, nos hizo justos ante Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Nuestra hoja de vida fue borrada. Hemos podido hacer lo peor en la tierra, pero fue limpiado con la sangre de Jesucristo. El acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz y Él desfiló en su desfile triunfal, despellejando al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, al acusador, al que nos acusaba de día y de noche. Hiciste. Entonces, qué importante es entender que si nuestra naturaleza es de justicia, si nuestra naturaleza es santa, somos rectos, obviamente viene la segunda parte. Un árbol de naranja no puja para dar naranja. En su temporada va a aparecer el fruto. Ese fruto pequeño se tiene que madurar. Entonces nosotros tenemos la naturaleza de justicia y esta naturaleza se tiene pues que manifestar. ¿Cómo? En obras de justicia, en hacer lo que es correcto, porque hay una base. Pero ¿qué hace la ley? La ley te manda a ser sincero. Lo primero es el ser y después
el hacer, porque de lo contrario es religión. Y ahí vemos a la gente pujando en sus esfuerzos y se cansan y se debilitan y se desaniman y comienzan a hacer malos testimonios para Dios. Pero aquí también el apóstol Pablo está haciendo un contraste con dos glorias. Aquí está la gloria del viejo pacto que produce muerte, pero la gloria de Cristo, la gloria de la justificación, la gloria del nuevo pacto que es más excelente y más eminente, es la vida de Cristo operando y nosotros en nuestro libre albedrío permitiéndole gobernarnos, porque somos la justicia de Dios, somos rectos, pero si no morimos, si seguimos en el gobierno de la vieja naturaleza, en el gobierno de que yo hago lo que quiero, como me agrada, como me gusta, eso es operar en la ley. Todos los fariseos eran sepulcros blanqueados, hipócritas, religiosos, por fuera parecían muy educados y buenas personas, pero por dentro Jesús les dijo, están llenos de huesos, de muertos. Entonces, muy importante entender esa comparación que hace el apóstol Pablo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y aquí podemos vivir o en nuestras fuerzas o por su gracia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 habla que él había trabajado más que todos los otros apóstoles que habían conocido a Cristo cara a cara. Pero dice algo muy importante, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué importante es entender. Esta palabra, este mensaje viene para desalojar la operación de la fuerza, la dependencia en la carne y depender netamente de Jesucristo, de la obra de la cruz, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, aquí podemos ver el contraste. Lo que perece lo que perece es el viejo pacto que ya caducó. Y eso, ¿en qué se fortalece este viejo pacto? ¿En qué se fortalece el pecado? Lo dice Corintios 15, 58. El poder del pecado es la ley. ¿Sabía usted eso? El poder del pecado, lo que le da fuerza al pecado es la ley. Pero nosotros tenemos a Cristo, lleno de gracia y de verdad. Y esta obra es incomparable. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La gloria del antiguo pacto es efervescente. La gloria de la carne es efervescente. A cualquiera le encanta que le digan, sos tremendo, qué tipazo, qué mujer tremenda, que hace esto. Sí, qué bárbaro, le dicen. Nos gusta, ¿sí o no? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí, como decía Marco Barrientos cuando vino. Pero justamente esa gloria es para el hombre y no para el que la debe tener. La gloria es de Cristo. ¿Sabe qué? Isaías 43 dice que usted y yo fuimos creados
para la gloria de Dios, para darle gloria a Él. Entonces, lo que permanece muchas veces no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque no tiene ese fulgor de vaya, haga, sino, lo vamos a ver en la próxima lámina, sino es esa confianza, ese amor, esa pasión que va creciendo en el proceso de conocer a Cristo. Y no se lleva el mérito, no hay meritocracia en esto, porque todo el mérito es para quien lo tiene, para el que lo hizo. Entonces, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que usted tiene, la vida que usted porta, es una vida eterna, una vida que se fortalece con el tiempo, no se apaga ni se debilita. Más bien, cada vez el entendimiento, el renovar el entendimiento, nos va a llevar a disfrutar esta gloria, esa paz. Y sobre todo, como permanece, como es eterna, va a trascender en sus generaciones. La obra de Jesucristo permanece para siempre. La obra de la ley desaparece, es efervescente, pero fue caducada por la cruz, por el nuevo pacto. Y dice el apóstol Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces necesitamos comprender que nuestra vida se opera en la dependencia de Cristo, del Espíritu, no de nuestra fuerza. Y el Señor todo el tiempo está hablando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La gloria en la faz de Jesucristo es eterna. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. Qué importante es poder manifestar esta gloria. Fíjese que cada hijo de Dios, yo digo así, tiene la cara de Cristo. ¿Por qué? Porque fue llamado a ser luz. Y Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Qué importante entenderlo. Y una luz no se va a poner debajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. ¿Y qué es esto? Es el carácter de Cristo a través de su iglesia. Es la manifestación del Hijo a través de su iglesia. Pero este tesoro que está en nosotros está en estos vasos de barro para que nuevamente la excelencia de ese poder que está dentro de nosotros, que marea a muchos. ¿Cuántos ministros del Evangelio se han perdido a causa que no supieron manejar el poder, no supieron gestionar el poder? El poder es de Dios, pero está en nosotros por causa de la vida que portamos. Importante entender que los dones, los talentos, Dios nos los da para servirlo a Él. Pero
Si no está el fruto en nuestras vidas, el proceso está incompleto. Como siempre decimos, los dones son como las flores en un árbol, pero a esa flor le falta proceso, le falta el fruto, le falta la maduración del fruto. Y por eso nos podemos perder. ¿Por qué es atractivo el viejo pacto? Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores, ministros de siervos, servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces la competencia que cada servidor, siervo suyo, viene de Dios. ¿Por qué es tan atractivo el viejo pacto? ¿Sabe por qué? Porque no demanda la negación al yo. No demanda ningún tipo de negación. No demanda ningún tipo de dependencia al Señor. Es tan atractivo, ¿por qué? Porque depende de sí mismo, de nadie más. El ego está entronado. El yo está en vigor, está en su mayor fuerza. Por eso es que es tan atractivo el viejo pacto, porque depende de sí mismo y no de Dios. Entonces, Dios no elige a todos, pero algunos piensan, no, me eligió a mí porque yo soy mucha cosa. No es así. Dios elige a quién, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de qué, de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, es tan atractivo este operar en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, haciendo actos, pero nunca rindiendo el corazón al Señor, obedeciendo por temor o por interés, pero sin rendir el corazón a Dios. Qué importante es entender que la fuerza que nosotros tenemos viene de Dios. Y el que capacita en los procesos es el Señor. Dios permite procesos en nuestras vidas. Cada prueba tiene un proceso. Y muchas veces queremos salir rápido de las pruebas, abortando el proceso que Dios ha establecido para cumplir un propósito determinado, un objetivo determinado en nuestras vidas. Él sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito. Y cuando permite algo en nuestras vidas, va a operar a través de desiertos, de pruebas, y toda prueba tiene un proceso. ¿Para qué? Para que el objetivo de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y saben qué, amados? Todo colabora para bien. Todo lo que sucede colabora para bien. Es necesario que hayan pruebas, es necesario que hayan situaciones difíciles en nuestras vidas. Jesús lo anticipó y lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esas pruebas, esas situaciones son necesarias ¿para qué? Para desalojar, nuevamente lo repito, el gobierno del viejo hombre en nuestras vidas, para que en cada prueba, en cada situación difícil,
no queremos saber de otra cosa. Volvemos a enfocarnos. Y lo único que queremos es escuchar la voz de Dios. Lo único que queremos es una palabra que el Señor nos dé. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra será el ancla para nuestra alma, porque esa palabra será nuestro combustible para atravesar ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba. Porque ¿qué es lo que está siendo probado? Tu fe. La fe se prueba. Así como el oro se prueba con fuego, así nuestra fe es probada. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. Entonces, es importante poder entender de qué sirve aquí disfrutar todo, tener los placeres, tener y estar en enemistad contra Dios. ¿De qué sirve tener momenticos, como dicen los colombianos, momentitos de placer, pero que son fabricados por nosotros mismos? Algo que nos produjo placer comenzamos a repetir, a repetir. Ahí nos volvemos adictos. Sea a la pornografía, si te gustó, sea a cualquier cosa que la dopamina activó cierto placer y queremos en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque no hay el descanso de la paz en nuestra alma, de depender y confiar de Dios, en Dios, y que sea a su manera y no es nuestra manera. Por eso es que es atractivo el viejo pacto, porque no incluye la rendición del corazón, no incluye la entrega, no incluye la renovación del entendimiento a la verdad. ¿Sabe qué? Porque los de la ley escogen lo que quieren leer, lo que quieren recibir. Ah, no, esto no me gusta, no me hablen de esto. Pero no es así. Cuando Dios mandó a Moisés en el Éxodo, cuando eran esclavos en Egipto, sacrificar un cordero, le dijo, vas a sacrificar el cordero, vas a derramar la sangre y vas a cocinar todo el cordero. Y van a comer todo el cordero. Ah, no, pero es que no me gusta la pata. No me gusta. No. El cordero simboliza el verbo, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque lo que no nos gusta, amados, es la atadura que hay en el corazón. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mirándole, le amó y le dijo, una cosita te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y él bajó la mirada y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, lo que no nos gusta, las palabras y los tiempos que Dios permite, es porque Él sabe dónde está la atadura de nuestro corazón. ¿Saben qué? Usted y yo luchamos con algo. Todos luchamos con algo. Todos estamos en un proceso. Y el Señor, la nueva creación, está en esa lucha con la carne. La carne no quiere desprender lo que tiene atrapado de nuestras vidas. Pero ahí está el Espíritu. La operación titánica del Espíritu es hacernos entender aquello que nos deja los que son herederos, pero aún son niños, no difieren en nada de los esclavos, aunque son señores de todo. Nosotros somos señores de todo porque tenemos a Cristo adentro, pero podemos vivir como esclavos sin disfrutar la herencia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
aquí me gustó ese título, la fuerza del bienaventurado es la confianza en Dios. La fuerza del bienaventurado es la confianza en Dios. Toda esta carta del apóstol Pablo, 2 de Corintios y 2 de Corintios 1, habla sobre justamente desarraigarnos de la dependencia de la carne. Toda esta carta está hablando de eso. Y dice, y lo que Dios permitió en el apóstol Pablo, ¿para qué fue? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. ¿Le ha pasado a usted que hay situaciones en su vida que van más allá de lo que usted puede soportar de sus fuerzas? ¿Para qué? Para que sea la suficiencia de Cristo en tu vida, para que sea la fuerza de Cristo en tu vida, para que verdaderamente conozcas que esto es real, que esto es verdad, que esto no son palabras que se lleva el viento, esto no son cuentos, esto es una realidad que podemos experimentar cada día que nos rendimos, que rendimos el corazón a la dependencia y a la guía del Espíritu. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amados, ¿cuántas veces usted ha tenido una sentencia terrible en su situación? Angélica querida, me emocionó tu testimonio. Glorioso. Ella tenía una sentencia en su cuerpo terrible, pero se entregó, se rindió, se convirtió y Dios hizo el milagro. Hoy está sana del cáncer, para la gloria de Dios. Si quiere darle un aplauso al Señor, dele. Entonces, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nosotros podemos morir cada día al yo y vamos a experimentar el poder de la resurrección que tanto anhelaba el apóstol Pablo conocer. ¿Sabe por qué? Porque maldito el que confía en la carne. Qué palabra dura, oiga. Pero no dice maldito el que mata, el asesino. No, maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Dios. Porque la confianza en nosotros mismos nos va a apartar de Dios. Si tenemos todo, si tenemos la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, el dinero, ¿para qué queremos a Dios? ¿Para qué vamos a consultar a Dios para hacer algo si ya nos creemos suficientes, autosuficientes? ¿Para qué? Pero bienaventurado el varón que confía en el Señor. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que no verá cuando viene el calor, que echará sus raíces y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amados, es que esta es la vida en el Espíritu. No depende de circunstancias externas. Depende a quién rendimos el corazón. Depende de quién dependemos y en quién confiamos. Por eso es que somos abrumados muchas veces más allá de nuestras fuerzas para quitarnos de la dependencia a la carne y a nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró, amados, es que siempre te va a librar. El cual nos libró y nos libra, fíjese, pasado, presente y futuro. El cual nos libró y nos libra y en quién esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
Pero yo creo que la gran muerte no es cuando dejemos la vida física. Es la separación aquí de la comunión, de la intimidad, de la pasión con Dios. El propósito para el cual Jesús nació en el nuevo pacto es la transformación. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito al que fueron llamados. A quienes también, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es que ese es el propósito, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, manifieste a quien es su cabeza, manifieste el carácter de Cristo. Esa mansedumbre, humildad, dependencia del Padre. Entonces aquí, 2 Corintios también dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es la conversión para usted? La conversión es la renovación de la mente, es el arrepentimiento que viene, la metanoia, el cambio de mente, al renovar nuestra mente para entender los pactos, el pacto en que vivimos y no estar mezclando verdades pasadas con la única verdad presente que debe gobernar nuestras vidas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando se conviertan al Señor, esa renovación del entendimiento en la verdad de Cristo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quiénes son libres aquí? ¿Quiénes tienen libertad? ¿Y saben por qué tienen libertad? Porque el Señor habita en usted. ¿Qué dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu del Señor está en usted. Y por eso es que usted es libre. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 5 y dice que nos mantengamos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos a ningún yugo de esclavitud. Hablando esto de qué? De la ley. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de proceso en proceso. Cada proceso tiene una gloria. ¿Sabe dónde se ve? En el corazón de cada hijo de Dios, que va a manifestar la luz, la revelación, la mansedumbre, la humildad de quien lo gobierna. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La imagen de quien, el carácter de Cristo. Ese es el propósito por el cual Jesús nació, se hizo hombre. Pero muchas veces no lo entendemos y tenemos una idea vaga y a medias de esta obra perfecta y completa. ¿Qué produce entender el nuevo pacto? ¿Sabe qué produce el entender el nuevo pacto? Un cristianismo verdadero, un cristianismo auténtico, hijos de Dios verdaderos, que no tengan mezclas, hijos de Dios que le amen y que le obedezcan. 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo aquí, según la historia eclesiástica, estaba pasando muchas luchas. Habían judíos que se habían convertido y eran influenciados por otros judíos
convertidos también, pero observantes de la ley. Y menospreciaban el ministerio del apóstol Pablo. Y decía que su ministerio no era real, no era verdadero, porque él no había estado con los 12 que habían estado con Jesús, que lo habían vivido con Jesús, habían estado en su tiempo, en su ministerio con Jesús. Y menospreciaban y decían que no guardaba la ley, porque él fue diferente, un ministerio del Espíritu, un ministerio que no lo aprendió de carne ni sangre, sino que Dios reveló a su Hijo en mí. Un ministerio de la revelación de Cristo en el apóstol Pablo. Entonces él, para contrarrestar todo el rechazo y toda la palabra contraria, ¿cómo es que manifiesta en esta carta? Con evidencias del verdadero cristianismo. ¿Cuáles son las evidencias que vamos a ver del verdadero cristianismo? En primer lugar, la gratitud. Y dice, a Dios, más a Dios gracias. La gratitud en todo tiempo. Es fácil dar gracias cuando todo está bien, pero agradecer a Dios en todo tiempo es una acción de humildad, una acción de fe. ¿Y sabe qué? Y produce un gozo inefable. La gratitud es una marca de un verdadero cristiano, que no solamente está contento o alegre o agradecido cuando las cosas le van bien. La segunda evidencia de un verdadero cristianismo es el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y podemos decir, pero este estaba en la cárcel, fue azotado. 3 veces, dice él, fui azotado con 40 azotes menos 1, que era según la ley romana. Y pasaba de todo. ¿Cómo dice? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amados, la experiencia de la vida del apóstol Pablo en Cristo le dio la convicción de ese triunfo, de esa victoria, que no negocia temporadas difíciles, que no negocia situaciones. El triunfo es siempre en Cristo Jesús. Él tenía esa convicción por la experiencia que había tenido con el Señor Jesucristo. Una marca muy tremenda de un cristiano verdadero. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? En los peores momentos, cuando se levantan enemigos contra tu vida, estás en triunfo. Si puedes entender que los enemigos y lo que se levanta contra tu vida no es malo, es bueno. He aprendido que los amigos te aman y no ven tus defectos, pero los enemigos se enfocan en lo que realmente es una realidad. Y eso nos hace bien si somos humildes y reconocemos así es verdad. La oposición que podamos tener no es mala, es buena. Es para manifestar el carácter del Hijo y para que el Señor en esos tiempos cumpla el objetivo que ha determinado para nosotros. Nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. ¿Y saben qué, amados? El mayor triunfo muchas veces en esas temporadas puede parecer la mayor derrota. Eso pasó con la cruz. Los discípulos de Emaús estaban tristes, amedrentados, angustiados, cabizbajos, deprimidos, caminando hacia la aldea de Emaús. ¿Por qué? Porque pensaban que el mayor triunfo de la cruz era una derrota. Oiga, lo que pienses que es tu mayor derrota
es tu mayor triunfo. A veces parece que el mayor triunfo en tu vida es tu peor derrota, pero es lo contrario. ¿Por qué? Porque no es lo externo, no es lo que se ve, es lo que se produce internamente. Es lo que te hace un hombre, una mujer verdadero, manso, humilde, que no depende de sí mismo, que depende de Dios. Entonces, una evidencia tremenda es que en todo tiempo, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, tú estás en victoria. Tú estás en triunfo siempre en Cristo Jesús. Nada te puede separar de su amor. La tercera evidencia de un cristianismo verdadero. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Sabe qué? Manifestar la fragancia de Cristo no solo para los demás, sino también para Dios. Qué maravilloso es manifestar a lo que huele Cristo. ¿A qué huele Cristo? A justicia, a gracia, a verdad, a pureza, a paciencia, amor, a misericordia. Muy importante poder entender que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Habrá situaciones en tu vida que manifiestas este olor de Cristo, pero algunos te van a rechazar a ti porque rechazan a Cristo. Y ese olor va a ser de muerte para muerte. En Jeremías 48 nos habla del olor de la carne. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y su sabor no fue en él cambiado, su olor, diré, no fue en él cambiado. El olor a la carne, al orgullo, a la soberbia, a la dependencia en sí mismo es no solo desagradable para las personas, sino también para Dios. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí nos está hablando de la suficiencia de Cristo. Para este servicio, ¿quién es suficiente? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí el apóstol Pablo no se dejaba amedrentar por los que decían que él no guardaba la ley. ¿Sabe por qué? Porque él sabía de dónde Dios lo había rescatado. Él era un fariseo. Él era irreprensible en cuanto a la ley. Y escribió su magistral carta me parece que poco tiempo antes de que lo decapiten. Y dijo, en el primer versículo dice, para mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Por eso es que para mí no es molesto repetirle la operación del viejo hombre y del nuevo hombre, la operación del viejo pacto y del nuevo pacto, porque es seguro para ustedes. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Los que querían sacarlos de Cristo para operar en sus fuerzas. Vos podés, tremendo. Y la gente sale con esos mensajes motivadores. ¡Qué tremenda prédica! ¡Qué tremendo tiempo! Lo vamos a lograr, este año lo vamos a poder hacer. Claro que lo vamos a hacer. Y comienza la gente a dar promesas y los pastores se quedan felices. Pero la experiencia nos lleva a entender que no podemos confiar en la carne, no podemos confiar ni en nosotros mismos, ni en Dios, ni en otras personas, solo en Dios. Por eso es que Él dice,
porque las promesas se desvanecen como las nubes con el viento. Y no nos enojamos ni nos decepcionamos porque esa es la naturaleza humana. Y la gente dice, pero entienda, no, pues es la naturaleza humana. Sí, es la naturaleza humana caída, que nunca se va a sujetar a Dios. Entonces, el Señor dice, no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Porque las personas pueden decir algo, pueden prometer algo, pero al ratito se arrepienten. Por eso es que los mensajes motivadores no alcanzan hasta la semana próxima y la gente se decae. Y al otro año tienen que hacer mayores esfuerzos, mayores fulgores para otra vez enganchar a la gente y que vuelvan a hacer sus promesas. Pero son vacías. Por eso es que necesitamos edificar en la verdad presente, en el nuevo pacto, en Cristo. Entonces, Pablo sabía de dónde había salido. Él sabía de confiar en la carne. Dijo, en cuanto a la ley, soy irreprensible. Era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de conocer a Cristo, mi Señor. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué decían estos observantes de la ley? Tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto. Y ahora, ¿qué dice la gente? Tiene que hacer, tiene que hacer. Pero él sabía lo que era internamente. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿quién? En nosotros mismos. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si hay alguno que piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos. En cuanto a la justicia, irreprensible. Entonces, que la fragancia de Cristo en nosotros pueda manifestar ese perfume de mansedumbre y de humildad. Con esta terminamos. ¿Cómo sirvo al propósito de Dios? Hay una profecía de Isaías que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo sirvo al propósito de Dios? Manifestando al hijo que nos fue dado. Sencillamente. Porque usted puede hacer muchas cosas, pero si no manifiesta el hijo, le aseguro que ese trabajo será en vano. Porque hay personas que dejan una marca en nuestras vidas. Hay personas que dejan un olor fragante en nuestras vidas. Hay personas que dejan algo que no puedes olvidar. Te marcó. ¿Por qué? Porque manifestó a Cristo. Que cada uno de nosotros seamos de esos. Que donde estemos, donde esté un hijo de Dios, ese lugar pueda ser cambiado, pueda ser transformado. No se puede falsificar las evidencias de un verdadero cristianismo. Por más que querían hacerle a Pablo cosas terribles, no podían falsificar la realidad y la veracidad de lo que él vivía y manifestaba. ¿Cómo servimos al propósito de Dios? Manifestando al Hijo. Porque ¿qué es lo que la gente necesita ver? Ya no quieren más letra. Quieren vida.
Servir a Dios es, ¿qué es servir a Dios para usted? Algo me ministró hace un tiempo atrás el Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Servir a Dios para mí es resplandecer, así como la sulamita que dice hermosa como la luna, que alumbra en la noche, pero no con luz propia, con la luz del sol que opera a través de ella. Entonces, servir a Dios, amados, es mostrar su luz. ¿Sabe qué? Donde hay luz, hay orden. Usted está llamado para llevar orden a las naciones. Manifestemos la luz de Cristo. Donde hay luz, el desorden comienza a notarse y a desaparecer. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cómo comparamos Isaías 61 con lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida que tú portas es la luz de Cristo y esa luz es necesario que se manifieste. Que esa luz alumbre a todos. Somos llamados a manifestar al Hijo de Dios. Un hijo nos es dado. Es Cristo.